Ahora veremos hoy el ejercicio 20. Este nos dice, demuestre que si f de x es igual a x para x racional y f igual a menos x para x racional, entonces el límite cuando x tiende a de f de x no existe si a es distinto de cero. Entonces, como en este caso vamos a demostrar que el límite no existe, vamos a hacer esto por reducción al absurdo. Supongamos que el límite es un valor L real para algún a real distinto de cero. Supongamos que este límite existe. Entonces, como es distinto de cero, podemos tomar epsilon como la mitad del valor absoluto de A. Esto de aquí es sin duda alguna un valor positivo. Entonces, existirá un delta positivo tal que si la distancia entre x y A es no nula y menor que delta, entonces la distancia entre f y L es menor que epsilon, que es en este caso la mitad del valor absoluto de A. Entonces, vamos a elegir ahora un delta 1 que sea igual al mínimo entre delta y el valor absoluto de A. De ser así, vamos a tener que cada vez que la distancia entre x y A esté entre 0 y delta 1, primero, va a ser claramente menor que A, porque delta 1 es menor o igual que el valor absoluto de A. Pero a su vez, como delta 1 es menor o igual que delta, entonces toda esta expresión, la distancia entre x y A es menor también que delta. De manera que se cumple la conclusión de, de la línea anterior, ¿no? La distancia entre f y L es menor que la mitad del valor absoluto de A. Ahora, en ese caso, si la distancia entre x y A es menor que el valor absoluto de A, entonces, por propiedades del valor absoluto, desglosando esto, tenemos que x pertenece al intervalo agujereado de A menos valor absoluto de A más valor absoluto de A sin el punto A, ¿verdad? Y f cae en este otro intervalo, L menos valor absoluto de A sobre 2 y L más valor absoluto de A sobre 2. Eh, bueno, eso quiere decir entonces que cada vez que x1 y x2 caigan en este intervalo, la distancia entre f de x1 y f de x2 será menor estricto que la distancia entre los extremos de este intervalo, ¿no? L más valor absoluto de A medios menos L menos valor absoluto de A medios. Esto de aquí se cancelan las L's y nos da valor absoluto de A sobre 2 más valor absoluto de A sobre 2, que es igual al valor absoluto de A. Entonces tengamos presente que bajo la hipótesis de que el límite existe, estamos llegando a que la distancia entre cualquier par de puntos de este intervalo es menor estricto que el valor absoluto de A. Ahora, estudiemos ahora este intervalo que va del mínimo entre A y 2A al máximo de A y 2A. Por las expresiones del mínimo y máximo que se hallaron en algún capítulo anterior, se tiene que esta expresión va a ser igual a A más 2A menos el valor absoluto de A menos 2A sobre 2 y A más 2A más valor absoluto de A menos 2A sobre 2. Entonces, resolviendo esto, llegamos a esta expresión. 3A menos su valor absoluto sobre 2 y 3A más valor absoluto de A sobre 2. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Vamos a demostrar que este intervalo está contenido en el intervalo agujereado anterior de A menos valor absoluto de A, coma A más valor absoluto de A menos el punto A. Es decir, este intervalito. Vamos a demostrar que el nuevo intervalo que estamos estudiando está contenido en el anterior. Entonces, para ello vamos a hacer ciertas manipulaciones. Por ejemplo, 3A menos valor absoluto de A lo podemos escribir como 2A menos 2 valor absoluto de A más valor absoluto de A. El 3A más valor absoluto de A aquí podemos escribirlo como 2A más 2 valor absoluto de A más A menos valor absoluto de A. ¿Ya? Ahora, resolviendo, esto sería A menos valor absoluto de A más valor absoluto de A sobre 2. Y aquí A más valor absoluto de A más A menos valor absoluto de A sobre 2. Ahora, fijémonos en el signo de esto y de esto. Esta primera expresión es mayor o igual que cero, porque el valor absoluto de A es mayor o igual que A. Análogamente, en este caso se tiene el signo opuesto. Esto de aquí es menor o igual que cero. Entonces, como este intervalo, el primer extremo es un poquito mayor o igual que A menos valor absoluto de A, y el segundo un poquito menor que A más valor absoluto de A, entonces todo este intervalo resulta estar contenido en el intervalo de A menos valor absoluto de A más valor absoluto de A. Menos A. ¿Por qué menos A? Porque en cualquier caso, este intervalo es o dos posibilidades. O es el intervalo que va de A a 2A o es el intervalo que va de 2A a A. Y en cualquier caso, nunca se incluye el punto A. Entonces, este intervalo siempre está contenido en el de acá. O en el peor de los casos, es el mismo intervalo, ¿no? Pero este de aquí está contenido acá. Listo. Ahora, vamos a ver que si C1 y C2 son puntos en nuestro intervalito, entonces está en esta expresión, ¿verdad? Por lo que acabamos de hallar. Entonces, los valores absolutos de C1 y C2
está en el intervalo que va el mínimo entre estos valores absolutos hacia el máximo entre estos valores absolutos. ¿Ya? Eso se puede demostrar si no lo desea, pero no lo hice aquí para no expandir más esto. Ajá. Entonces, en todo caso, esto es fácil de ver, solo que hay que sacar las cuentas. Pero, por ejemplo, a ver, si yo tengo que x es un número entre -10 y menos 3, perdón, entonces el valor absoluto de x tiene que estar en donde, entre el intervalo que va de 3 a 10, ¿verdad? Y si x está en un intervalo positivo, digamos de 1 al 7, entonces el valor absoluto coincide allí mismo, ¿no? Ese mismo. Entonces el valor absoluto de x pertenece al intervalo también de 1 a 7, ¿verdad? Ya, entonces vemos que siempre lo que se hace es que el valor absoluto, cada vez que un número esté en un intervalo, su valor absoluto pertenece a el intervalo conformado por el mínimo entre los valores absolutos hacia el máximo de los valores absolutos. Entonces, tenemos esto, ¿no? Que el valor absoluto de C1 y el valor absoluto de C2 está entre el mínimo entre los valores absolutos y el máximo de los valores absolutos. De manera que C1 y C2 son ambos mayores o iguales que el primer miembro o mayores o iguales que que el segundo miembro, ¿verdad? Porque el mínimo es este valor absoluto o es este de acá. Entonces, como C1 y C2 están en ese intervalo, entonces tiene que ser mayor estricto que el primero o que el segundo. Ya. Entonces, bueno, yo quise mayor igual, pero en realidad, más que mayor igual, también es mayor estricto, ¿no? Ya. Entonces, su suma tiene que ser o mayor o igual que el valor absoluto de 3a menos valor absoluto de a, o mayor o igual que el valor absoluto de 3a más valor absoluto de a. De manera que, como esta expresión, el valor absoluto de a varía con más o menos, entonces la suma de los valores absolutos de C1 y C2 es mayor o igual que 4a en el caso de que a sea negativo, ¿verdad? O 2a en el caso de que a sea positivo. Y análogamente pasa acá. Si ahora con el signo contrario, ¿no? Si a es negativo, esto queda 2a, y si es positivo, esto da 4a. Entonces, en cualquier caso, la suma de valores absolutos es mayor o igual que 4a o mayor o igual que, perdón, mayor o igual que el valor absoluto de 4a o mayor o igual que el valor absoluto de 2a. De manera que, como 4 y 2 son cantidades positivas, se pueden salir a multiplicar. Y vemos que en el peor de los casos, la suma de valores absolutos siempre es mayor estricto que el valor absoluto de a, porque a es distinto de 0, ¿no? Y porque 2a y 4a son ambos mayores estrictos que el valor absoluto de a, en este caso. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar C1 y C2 como racional y irracional respectivamente en este intervalito. Entonces se va a tener que la distancia entre f de C1 menos f de C2, como C1 es racional y C2 es irracional, esto sería C1 menos menos C2, es decir, C1 más C2. Pero, como en este intervalo C1 y C2 tienen el mismo signo, esto porque este intervalo o es el que está formado de A hasta 2A o el que va de 2A hasta A. En cualquier caso, siempre preserva el mismo signo de A. Entonces, el signo de C1 y el signo de C2 son los mismos. De manera que este valor absoluto, el valor absoluto de esta suma sí es igual a la suma de valores absolutos. Y esta cantidad ya acabamos de ver, bueno, aquí lo especifico, ¿no? Ya que el signo de C1 es igual al signo de C2. Pero esta cantidad acabamos de ver que es mayor estricto que el valor absoluto de A. Y esto no puede darse porque en el principio tuvimos en cuenta que la distancia entre todo par de puntos en el intervalo observado tenía que ser eh, menor o igual que el valor absoluto de A sobre 2. De hecho, era menor estricto que el valor absoluto de A sobre 2. Perdón, habíamos llegado a que la distancia entre las imágenes de cada par de puntos del intervalo mayorante, tenía que ser menor estricto que el valor absoluto de A. Y aquí estamos llegando a que para estos dos puntos en particular, la distancia es mayor estricto que el valor absoluto de A, llegando hacia una contradicción. Entonces, resulta que el límite que supusimos que existe en realidad no. Y es lo que queríamos probar.